Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la libreta de la Sele. Buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Bien, pura vida. Aquí con la resaca todavía de la entrevista de Ignacio Hierro y de todas las carajadas que se fue a decir el señor. ¿No sentís que estamos como en un impasse? Como que hay muchas cosas por definirse, pero no pasa nada, mucho silencio en la federación, con todas las decisiones que eran imperantes y todo el escándalo. Siento que después del debacle que tuvimos, como que esperamos un poco a que se enfriaran las cosas, todo muy bonito, Navidad, toda la cosa, pero realmente aquí estamos, a 3 meses de que la Sele haga el primer fogueo. Si mal no estoy, ya lo confirmaron contra Inglaterra y el otro contra Colombia, y, y no hay nada. O sea, no hay gran avance. Como una pausa alargada, como cuando en el cole ese que empezó el primer trimestre me están diciendo todo lo que hay que hacer para los exámenes parciales y el final, y a mí como si no es conmigo, ni fu ni fa, como todavía quedan 3 meses, pero sabiendo de que hay un montón de carajadas que hacer y cubrir y decisiones que tomar, por suerte, otra gente que no somos ni vos ni yo. Pero sí, es Gracias a Dios. como una pausita de que, bueno, ya se acabó todo, como que ya la resaca de que la serie no va al mundial ya se nos pasó un toque más o menos y ahí como a Está cuentagotas. dormida, porque cuando empiecen a salir ya los fogueos, las elecciones, la fiesta, la famosa fiesta llamada, de la cual nos invitaron y no pudimos ir porque no compramos la vestimenta necesaria. Sí, bueno, pero eso dependiendo de qué entrenador nos ponen también, porque ese yo creo que va a ser ahí una vaina para ver si genera ilusión o no, para empezar a armar ambiente otra vez y engancharse a la serie. Ahora sin entrenador, Diego, es como que estuviera descabezada esa vaina, como que no sabemos a quién tirarle o qué no tirarle, y como solo estamos a él por ahí, va de paso, es al que hable de turno, como ahora sale Ignacio Hierro, y bueno, entonces ahora toca de pegarle pedradas o alabarlo, dependiendo si te cae bien o mal. Y así va a ser, probablemente otra pausa de unas semanas hasta que empiecen a salir ya nombres de peso primero para el director de selecciones, y después tal vez otra pausa, tal vez de unos días o semanas, y luego salen los nombres del entrenador, y así nos vamos a llevar hasta marzo. Igual como, como en el cole, no estudiamos hasta la noche anterior Nada, para el nos examen vamos, nos final en vamos el a presión, trimestre. como toque. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, Luego con sí, la fiesta de sí. la alegría se va olvidando. Igual es un consuelo de tontos, pero yo creo que vamos a tener un mundialito premundial Es que nosotros. no, es que nos Completo. queda. Sí, o sea, al final va a ser, y cuando ya estemos, igual ahí nos sentaremos y por supuesto habrá Sí, 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 emoción y toda la cosa, sí. pero pues nunca va a ser lo mismo porque eso, como te digo, va a ser un consuelo de tontos porque un mes después todo el mundo va a estar en la vaina y nosotros ahí ya ahí sí nuevamente sentados en el sofá viendo la vaina. Te digo otra cosa, Eh, me parece casi hasta un poquito saludable la pausa con la serie. Creo que estábamos todos muy quemados un toque creo que era una pausa hasta necesaria, inclusive para los que nos encanta la serie y la seguimos y la vaina, a lo mejor un poquito de pausa para temperar un poco los ánimos y para bajar un toque la vara, ya con el mexicano fuera y todo eso. Sí, a lo Ni mejor lo menciones. a lo mejor tiene efectos terapéuticos la pausa. Sí, ahí vos no sé si te acordás, uno de las veces que fuimos a seguir a la serie en Panamá. Ahí un alto directivo nos hizo un comentario una vez y está bueno. Pues uno que lo ve desde el lado de aficionado, me dice, "Mae, que pongan el entrenador ya, que vamos a jugar contra Inglaterra y que qué vergüenza y que luego va a Colombia y nos va a meter la rata y no sé qué, y que todo lo queremos para allá". Pero bueno, también está el lado financiero de la federación, que hasta lo que tengo entendido, el último reporte financiero que mandó la federación a final de diciembre, aún con la eliminación, estábamos en superávit. No Que me extraña nada. crédito o no para Osael, pero al final estaba en superávit. Entonces, eso hay que cuidarlo como sea. Y este es el punto que recuerdo que nos dijo esta persona, que dijo, para que esto fue con la salida, si mal no estoy, que en paz descanse en nuestros De, corazones, de lechuga. el Lechuga, sí. Cuando estaba Claudio Vivas Este, ejerciendo. cuando estaba Claudio Vivas, que nos dijo, man, ¿para qué yo voy a traer ahorita un man que me va a costar un millón de dólares? Si Costa Rica probablemente, si este partido que era el repechaje contra Panamá, no lo supera, pues nos toca un repechaje contra Belice o cualquiera de estos islas, que relativamente es fácil y en ese momento, en el papel, era accesible. 3 doritos después nos eliminó Haití.
pero pero era accesible, entonces dice: "¿Para qué vamos a gastar $1.000.000 en esto cuando faltan 8 meses para que la selección vuelva a una competencia?". Entonces, al final es un poco cultural, es, ¿qué hacemos primero? ¿Invertimos como debe ser y montamos esto? O, ya al final de cuentas soltamos la billetera, ya cuando falte poco, hacemos un rejuntado y nos vamos a enfrentar lo que sea, porque de por sí, en el papel siempre estábamos para clasificar. Vimos que Ujú. no fue la fórmula, pero desde el punto de vista financiero, a la federación le salió positivo eso, porque no gastó en lo que gastó Sí, en sí, Brico, en, no sé, ¿cuánto le pagaban a este man? ni No voy a decir idea. así porque no la tengo clara, pero poca plata no era. No, 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 se le pagaba el Entonces, mae. Ahora, tiene que haber un superávit, intuyo, decente, eh, porque de ahí una de las cosas, y justamente una de las cosas que dijo Ignacio Hierro en la entrevista es que él, a lo que él tiene entendido efectivamente, va a venir una compañía, una tercera, como un asesor externo, a llegar y montar otra vez todo un proyecto de serie para el mundial y toda la vaina. Eso gratis no es, por supuesto, eso es platica. ¿pasará o no? Eso se ha No quedado ahí sé, muerto también. No sé, no no, sé. aquí El MAE no lo vamos a mencionó. escuchar El nada. MAE, Ignacio se dejó caer varias joyitas, Diego, y muchas de, bueno, algunas de ellas, a mí, por ejemplo, me abrió los ojos. Primero, era la primera vez que yo oí a ese MAE hablar. O sea, yo no la, Que ahí excepto la, que ahí ese es un tema que lo criticaron mucho por eso, porque el sí, barco se correcto. hundía y nuestro director de selecciones, nuestro deportivo, había gente que no le conocía ni el hocico al mae. Ujú. Mm. Pero te digo una cosa, yo aprendí hoy en esa entrevista, y lo acepto, yo no tenía mucha idea de qué es el rol de director de selecciones y muchas cosas que yo pensé que eran responsabilidad de él, oyéndolo a él hablar y cómo funcionaba la federación cuando él estaba ahí y explicando un poco el rol, el MAE me llevó al cole en cuestión de media hora. Por ejemplo, para darte una idea, el MAE dejó caer 4 joyas, de las que yo no tenía ni idea. Un aperitivo del que yo no supe es que el MAE confesó que este mae, Osorio, le presentaron el proyecto cuando estaban escogiendo entrenadores. ¿Te acordás que sonaba el nombre del mae, que decía la prensa que el mae puede El estar colombiano, Osorio, interesado? ajá. Correcto. El mae se desmarcó en 2 toques. El mae llegó en la entrevista, habló con el mae y Osorio no quiso meterse en ese Sí, berenjenal. Y sí, pasó lo sí. mismo con Nacho Ambriz. El mae fue Ambriz, sí, ese sí se sabía que nos mandó al carajo de una que vez. dijo que no querían saber nada. Pero el mae dejó caer algo de lo que yo estaba completamente equivocado. Una de las cosas que vos y yo hablábamos, por ejemplo, eh, de Ignacio antes de que le echaran, donde estaba todavía ahí la indecisión de que se tenía que ir y no. Unos decían, bueno, pues que es el máximo responsable en teoría, la parte deportiva, director de selecciones, y bueno, él fue el encargado de traer a Miguel Herrera y el MAE no fue como una nalga y debería de ser la cabeza que rueda. Entonces yo decía, pucha, pero este MAE entonces fue el mismo que me trajo a Lechuga, que nos dejó enamorados. Ujú. Entonces yo decía, bueno, este MAE por un lado un zanahoria y por el otro lado garrote. Bueno, el MAE en entrevista hoy explicando, el MAE no escoge entrenadores. El MAE lo que hace es entrevistarlos, más o Sí, menos plantea lo que él quiere de la federación, lo que él quiere para el fútbol de Costa Rica, las ideas que Ignacio Hierro tiene. El MAE absorbe lo que le digan los candidatos que está entrevistando y el MAE da el grupo de aplicantes, los que tal recomienda, y de esos grupos de 3, 4, 5 al comité. Y ahí ellos deciden y el quién era. comité está a fe y él tiene voto también, ¿no? ¿Quién? Ignacio Sí, Hierro. El MAE no dijo nada de que él tuviera voto, porque en un toque de su entrevista le preguntaron, bueno, pero hubo un entrenador que dijeron, esta era la carta suya, ese era el que usted quería. Y me dice, no, no, yo cartas que no es que tenga carta, no, es que yo no escojo nada. Yo nada más agarro los grupos y los mando para allá. Entonces, sí, a él partir hace de ese él hace el momento, alterno, él hace todo el proceso sí, eterno. sí, él hace el grupo y lo presenta. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad le doy a él de haber escogido a Miguel Herrera en lo negativo y qué tanta responsabilidad le doy a Ignacio Hierro de haber escogido a Lechuga en lo positivo? El MAE, digamos que a lo que yo vi hoy, por lo menos en esa parte, a lo mejor tiene un poquito menos de responsabilidad de lo que yo pensé a la hora de escoger un entrenador. Si es que esa iba a ser la carta que vamos a usar todos para arroparla y decir, este MAE hay que echarlo y tiene que jalar. Entonces, varias preguntas salen. ¿Quién fue el que escogió entonces a Miguel Herrera? El mismo que escogió a Lechuga. ¿Quién fue don Osael? No, no, es que eso se vota. Entonces, yo no sé Sí, hasta qué ¿dónde punto están dónde Ignacio. están los Leo Vargas, el Jafet Soto, todos estos que están en el comité Correcto. Y deportivo, si fueron ellos los que dijeron a Miguel Herrera, comité que, de que selecciones? por ende a toro pasado vemos que fue un fracaso y fue un error, entonces hasta qué punto los hacemos responsables a ellos si a lo mejor también fueron los que pusieron a Lechuga. O
Es complicado. Sí. Digamos que ahí Ignacio Ahora, Hierro, el cuando man dejó sí caer dijo eso, que él sí era a favor de dejar a Herrera, que esto es lo que se ha debatido, que Herrera cuando pasa sí, lo del batacazo en Haití, en San José, cuando correcto. Y empatamos le el 3 a preguntaron 3. de esa reunión el 15 de septiembre también. ¿Y qué? El MAE era Soltó joyas. partidario de dejarlo, de dejar a Miguel Herrera, dejarlo en el puesto. Yo no sé hasta qué punto a él le preguntaron o qué rol tuvo. Intuyo que ese tipo de decisiones en ese tipo de avisperos se toman como en 3 o 4 a puerta cerrada, donde estará él y 2 o 3 más. Intuyo, intuyo. O sea, no, eso hacía Sí, a sangre caliente, apenas acababa el partido y todo. yo sí creo que mucho de lo, y nos incluimos aquí cuando pasa todo el mierdero y estamos en ese desmadre y queremos señalar y apuntar y todo, sí es cierto que hay temas que por ignorancia de aficionado no las vemos. Voy a ponerte un ejemplo. Y a mí, dentro de lo que se le puede querer poco o no a Jafet, el man cuando él dice, o sea, todo lo que pasa en Costa Rica malo es culpa de Jafet. Pero cuando él le dice, man, pero es que vos y los jugadores y llegás y les hablas al oído a los maes y no sé qué, el mae, y para mí una respuesta preparadísima, pero tiene sentido. Es decir, mae, ¿cómo? Y tiene sentido a lo sesgado que es él, porque él es herediano y no puede con las venas heredianas. Pero el man dice, si yo le hablara al oído, yo ya tendría a medio equipo de Heredia ahí metido. Y el único aporte de Heredia real, donde viene después del proceso de Lechuga, que ahí no le metía mano a nadie, es Murillo, que al final una buena inclusión en la selección para lo poco Sí, que le dieron oportunidad y lo sí, tarde que lo metieron. cierto. Entonces, volviendo a lo que decíamos de las responsabilidades, está bien, eso es un punto válido. Ahora, yo no sé cómo se habrá sacudido el tema de que no aparecía, porque tal vez, ¿qué tal si el man hace tiempo no hubiera salido a decir eso? Entonces, en el momento de la calentura, los focos se vuelven a decir, ah, no, sí, pues, pucha, si este man no entiende algo, entonces, ¿quién? O sea, él, A él o le este, preguntaron eso. o le caen a la choza a Jafet, o yo no sé, cualquiera de las anteriores. Ujú. Entonces, creo que el man también, parte de su salida también peca por quedarse mute Bueno, pero y no participar en el avispero. se lo Lo cual preguntaron. lo lleva a eso. Ahora, ¿qué tanto se quería quedar el mae o no? Ya eso es otros 100 pesos también. Al MAE le dijeron lo mismo. Le dijeron: "Oye, Ignacio, si usted se hubiera sentado a hablar con nosotros y hubiéramos hablado de esto, tal vez hace tiempo, tal vez las cosas hubieran terminado mejor". Y Ignacio ya dijo que sí. Digo, sí, es cierto. Probablemente tenga usted razón. Lo que pasa es que en su momento, y esto me lo creo, por lo que vos y yo vimos, no vamos a tener ningún problema en creer. Lo que pasa es que él me dice, es cierto. Lo que pasa es que yo, al estar por la federación, em, de ahí, todo tenía que pasar por la oficina de prensa. No, Eh, no, no. Entonces, Ahí sí es la excusa barata para mí el mae. Porque ahí sale gente a hablar y no le hablamos del montón de chapas que salían a hablar y acaso esos maes van por la oficina de prensa, por los Adriano. Eso jugadores. no. Jugadores, ahí salía él cuando le daba la gana. O sea, podía dar, es más, o podía ir y decirle a Adriano, mira, o sea, esto se me está armando un desmadre, yo me tengo que desmarcar de esta vara. Yo creo que el MAE Hacer la no rueda quería como alborotar quieras. el barco, no quería mover la canoa con esa vara. Es que sabes que el silencio del malo alborotó más todo. Sí, sí. Y lo que hizo fue que difuminó hacia dónde disparaba la gente. Pero Para bueno, que los ya rayos eso le ya ha cayeran a pasado, Miguel. ya el mae va de salida. Aquí la cosa es quiénes vienen ahora, que es el debate de toda la vida, nacional o extranjero, porque por ahí arrancan todos los debates. Em, yo sí creo que hay una diferencia entre, entre un nacional, un extranjero como entrenador y un nacional, un extranjero como director de selecciones, con el conocimiento a medias del rol completo del director de selecciones. Em, Yo creo que el director de selecciones, al tener tal vez una visión más macro y tiene que tener imperativamente más conocimiento de cómo se mueve el fútbol nacional, el área y demás, yo no estoy tan en desacuerdo que haya alguien nacional. ¿Quién sea? Me cuesta, porque es que sinceramente hay mucha piraña ahí que está viendo a ver cómo se engancha de la federación y eso a uno lo ahueva le quita como las ganas de siquiera volver a escuchar a los mismos maes. Es como mucha politiquería en ese sentido. Sí, Y pero a hay veces uno muchas quiere comer esa fórmulas cara en uno. también. ¿Ah? O sea, hay formas de apagar ese incendio. Vos puedes tener, porque cuando decías me cuesta es porque no sabías si era por el nombre que ibas a poner o por la fórmula que ibas a usar. Por ejemplo, vos estarías en contra de un director de selecciones extranjero con asesores ticos.
¿O que preferirías que no tenga asesores ticos? Descartas eso y que sea, si es un director de selecciones que queremos que conozca el fútbol nacional, que sea tico y solo él, o nos sirve un extranjero con asesores al lado, que tampoco, que no es pecado. O sea, llegar y preguntar a alguien que conoce más que vos del entorno en el que estás llegando, yo no creo que sea para meterte a la cárcel. Si Osael me pusiera hoy en escoger eso, yo le diría: Man, extranjero, que venga con conocimiento del fútbol internacional o que traiga ese aporte estructural con asesores nacionales. Lo que pasa es que entonces, pero es muy delgado y tiene que ser un equipo muy bien conformado, porque si no, entonces nos pasa lo de Brasil 2014 Eso es y muy el hacer lucha de complicado. piso, que es un Sí, mae como Pinto, súper, aquí ya pasamos a entrenadores, pero para el ejemplo es igual. Es, man, tengo un mae que es súper conocedor, estricto hasta la pared de enfrente, que es José Luis Pinto, Jorge Luis Pinto, mi gran ajá. amigo, un saludo para Jorge Luis. Salucita. Este, y él llega y hace su trabajo. El man lo dice: tengo al enemigo durmiendo en el mismo cuarto. Y el man, ¿qué pasa? Siguiente proceso, está entrenador choque. Y nefasto, y para afuera a los 6 meses, y ya el proceso se cae. Y una de las cosas que el mae habla, que esta sí la puedo decir si es que no se me enoje, yo alguna vez hablando con él me dijo: para mí de las cosas que me hicieron salir no solo era la traición, sino era que no me dejaron trabajar como yo quería trabajar en el proceso siguiente, que era acaparar todo, porque el man era un acaparador. Me decía: yo quiero trabajar con la sub-23, con la sub-20, las sub-15, las menores, las filiales, la primera división, segunda división, ANAFA, LINAFA y todos los AFs. Sí, El sí, man dijo eso y será muy claro. Y le dijeron, entonces, claro, la segunda división, que a veces uno se le va la nota, el poder que tiene esta gente en una que son la mayoría de los votos, o sea, nosotros dependemos de los votos de la segunda división. Los más se sí. pararon de un, así en un nombre, yo qué voy a tener si Brian y Taylor y todos se quejan de este más se me va a meter, me va a meter ahí en el rancho y me va a Sí. dañar probablemente los chorizos que tengo. Bueno, pero ese tipo de Eh, serruchadas de pisos o guerras civiles, si me las presentás, si me las cambiás por una clasificación a cuartos en el Mundial de España, Portugal y Marruecos, yo la firmo. Aunque no, por solo me dure un supuesto, ciclo. por Lamentable, supuesto. pero de ahí Pero entonces, para que funcione, tiene que haber, pues, términos básicos de misión empresarial. O sea, tiene que haber humildad, tiene que trabajar en equipo, tiene que haber todo ese montón de cosas. tienen que Y saber, alinearse los entonces, ¿qué planetas. haría yo? Por ejemplo, yo metería a un MAE, cualquiera de todos estos que este MAE quiere traer y que va a reformar el fútbol, toda la venta de humo que hizo Sael de la reforma en el momento, la entrevista que dio una semana después de que quedamos fuera, Ujú. de que iba a traer esto, lo que dijiste, traer y reformar el fútbol Una nacional. compañía externa y lo que sea. Exacto, que le invertir y tal, que traiga un equipo, un equipo que haga esto, un mae que sea suficientemente conocedor y le ensarto gente que sea nacional, que tenga conocimiento, pero que esté ya lejos de aspirar en ser el próximo director de selecciones, el próximo entrenador. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Por ejemplo, para dar nombres, yo estoy a favor de un Henry Duarte, por ejemplo, como Director de asesor. selecciones. O director de selecciones, o si, pero como estamos en el ejemplo de la estructura que él quiere traer una empresa de afuera, si lo quieres poner director de selecciones y asesores internacionales, o viceversa, un director de selecciones y asesores nacionales, ese es un man que puede calificar, porque el man ya está roco, ya el man lo que tiene es por aportar, ya el man no está por figurar, ya el man no Sí, está por tirárselas de salsa, o sea, realmente así no. Yo pues sí. un man que, por ejemplo, yo veo que el man donde pueda figurar y donde pueda raspar, el man ahí va a estar. Entonces, es un Sin man que más, aunque, arrimar. aunque como director de selecciones lo pondría o lo podría considerar, no tanto como entrenador, porque entrenador ya hemos visto las debacles que tiene, Sí, los números son súper negativos, es un mae que podría contemplar, pero la personalidad del mae es que es demasiado, demasiado, se le nota, por lo menos desde acá, se nota muy agandallado. A ver dónde más surge, dónde más puede agarrar. Henry Duarte es un mae que no. Ronald González, por ejemplo, que se ha hablado de él, es un mae que ya también para mí no están sus aspiraciones, tal vez, ser el top, pero sí aportar. No me desagradaría. pero ¿qué tanto tiene que aportar ese mae? Es que me habla, por ejemplo, de Henry Duarte y Ronald González, con respeto para Ronald González, que fue jugador y todo, es que uno está aquí y el otro, con todos los respetos, está aquí. O sea, Ronald González es como, o sea, ¿qué me va a traer? Mae que tiene administración de equipos, algo, ha trabajado en selecciones, fue entrenador de quién, de comunicaciones, de la CL media hora.
sea, ¿qué me aporta el MAE? Yo sé que el nombre del No, pero MAE suave, suena, suave, Ronald González, igual estamos cruzando los roles, pero Ronald González fue el que hizo los mejores mundiales infantiles con nosotros, que fue en el 2009, y él era el entrenador en ese momento. El man realmente, yo Ronald González lo veo, por eso yo creo que no funciona en la selección, pero como en la selección mayor, pero ese man sí es bueno, yo lo veo así, es un man que sabe crear jugadores en selecciones menores, y eso está parte de lo que necesitamos también. pero director de bueno, sí, no sé, Puede ser. no sé. Ahora, claro, entonces hay que agarrar y cuál es el perfil realmente del director de selecciones, que eso lo podemos ver Sí. en otro capítulo, pero bueno, es un mae que no me molesta, pero sí tiene que estar con alguien que tenga la visión más global en ese caso. Ahora, Y un vos me decís, ¿quién, extranjero, quién está acá? Duarte es Duarte es un señor, o sea, para mí, de los mejores en el país. sí. ¿Sabes qué es lo que me agüeva de todo esto? Que independientemente a quién escojamos, el tufillo que me deja todo esto y el mal sabor de boca que tengo, es que suponete que don Henry Duarte se apunte, que don Henry diga, ok, yo firmo, yo echo esto adelante. Suponete que el MAE haga la preselección de entrenadores, que el MAE arme su terna, que entreviste, que haga, que diga y la mierda. Y bueno, escogemos uno, quien sea, me da igual. Lechuga 2 o Miguel Herrera 2, quien sea. Lo traemos. Entonces, cuando los resultados no se den, ¿qué? Echamos a Henry Duarte también. No, Lo pero que es que eso siento, va a lo que pasar, sí, eso va a pasar en todos. Y cuando el extranjero no funciona, va para afuera. O sea, eso es un cambio de filosofía, no de quién esté. Porque no hay nadie lo suficientemente respetado o que llegue a cambiar esa cultura por la persona. O sea, eso tiene que cambiar por la confianza en el proceso. por confianza en el proceso aquí en Costa Rica es muy cortoplacista y completamente resultadista. O sea, Aquí te eh, puede debatir algo y de ahí si le dimos el proceso a Miguel Herrera que terminara. Y eso fue, es que eso es complicado. sí, sí, Porque sí. cuando lo pudieron sacar, cuando Haití nos empujó la rata en el Nacional, dijeron, bueno, sigamos. Y seguimos para atrás hasta que quedamos fuera, porque quisimos. Si a Ajá. ese MAE nadie lo sabrá, lo sacan, hoy estaríamos hablando de una clasificación, un repechaje mundial, no lo sé. Pero No, eso es fútbol ficción, en del eso no corto podemos plazo, contar. ¿ah? Eso es como fútbol ficción, o sea, con eso Por no eso, podemos contar porque no sabemos. exacto. Pero lo más, pero es que así se ven. O sea, no es como lo veo yo, no lo veo, es que así lo ven. Sí, le, Sí, le dimos proceso y sonamos. Era mejor tal sí. vez quitar. Siempre la solución, si hay un fracaso, siempre la solución es lo que no se hizo. Ahora, en ese momento vos y yo lo debatimos, era muy, muy evidente. Yo creo que vos estabas a favor de dejarlo y yo estaba a ¿A favor de quién? sacarlo. Sí, sí, Entonces, imagínate, si entre vos y yo nos ponemos de acuerdo, imagínate este montón de pirañazos, a ver si lo dejan sí. o lo ¿Sabes quitan qué? o qué hacen. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me maja todavía, me maja el cortoplacismo, no lo soporto. Entiendo que ahora es el peor momento para alzar esa bandera porque Pasa en el Madrid, no evidentemente, sacan de volar a Xavi Alonso. sí, 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 bueno, pero ese bebé nació en algas. Eso es otro capítulo entero. Ese más está crucificado ya hace tiempo. Pero lo que digo es, va a ser imposible que nosotros nos sacudamos esa costumbre o ese hábito de ser cortoplacistas, de que siempre todo sea, si funciona ahora lo quito y no confiar en un proceso largo. Yo siempre, la mayoría del tiempo, la mayoría, no digo todas las veces, pero yo siempre voy a estar más en plan de darle tiempo a alguien a que acabe y luego justiciarlo. Por ejemplo, aún ahora, sabiendo que no fuimos al mundial, que es una cagada enorme a todos los niveles, a mí me sigue pareciendo que haber cambiado antes, o sea, si hago un rewind al 15 de septiembre, a mí me sigue pareciendo una barbaridad cambiar un entrenador en ese el 15 de septiembre en media eliminatoria con 6 mejengas, 3 en casa y 3 fuera. A mí me sigue pareciendo una barbaridad. Que ahora vemos, si ahora me preguntas, bueno, y como ya no clasificamos al mundial, de ahí sí, entonces sí cambiémoslo, pone a quien sea, hasta Chope o Arnold González. No, Pero ya tampoco eso te es a toro pases. pasado. Pero eso es ya habiéndolo pasado. Pero a mí me ofusca, no me gusta nada esa manía de que, por ejemplo, la Sele no clasificó al mundial. Fue una cagadota a todos los niveles. Ok, Herrera, Piojo, fuera, lo entiendo. Pero No, ahora ir pero que te estás diciendo que entonces lo hubieras dejado. A Herrera no, termino, digo, Piojo Herrera, fuera, sí, lo entiendo. Pero ahora busquemos otra jupa. Ahora, ¿a quién buscamos? Director de selecciones. Porque traje a Piojo Herrera. Puta, más y más. Le cortamos la jupa también. Esa es la manía. Ese es, ent- porque siento que no me resuelve mucho.
O sea, siento que, bueno, rodaron jupas. Don Osael La Salva, del que yo soy partidario, vos sabés. O sea, don Osael, bien. Pero como que sentimos como que había que buscar a alguien que ajusticiar, además del entrenador y al director de selección. Yo no, a día de hoy, Pero habían razones, y mucho fue el silencio, lo que hablamos al principio. O sí, sea, pero se decía: entonces, "¿Dónde no, está pero este entonces mae?". prefiero que me echen a Adriana entonces en su defecto y entonces sí que le den el micrófono a todo el mundo. Ahora, si hablaran todos los ejecutivos en ese comité y hablar a todo el mundo cuando quiera, sería eso un chispero. Entiendo que tenga que haber cierto orden en tema de declaraciones y entiendo que Gustavo también esté ahí para canalizar un poco eso y doña Adriana que esté ahí, casi que para decirle que no a todo el mundo y para solo soltar gotitas de información cuando le venga bien a la federación. Todo eso lo entiendo. Pero a mí me cuesta ahora, habiendo oído a Ignacio Hierro, me cuesta, yo no puedo decirte a vos que siento que la selección ahora está mejor que hace unas semanas cuando echaran al MAE. Yo no puedo decir, sí puedo decirte que ahora la selección va a estar mejor sin Miguel Herrera, fijo, eso sí te lo digo, tampoco soy obcecado, pero yo no puedo decirte ahora, por ejemplo, sin conocer a Ignacio Hierro, con solo haberlo oído hoy, yo no puedo decirte que el MAE se haya callado todo ese tiempo sea motivo para echarlo. Yo oigo al MAE, por ejemplo, te doy un ejemplo. El MAE llega y me dice que cuando el MAE entró a la federación, que no había estructura y que quería trabajar, y el MAE me dice que lo que el MAE quiere son 5 cosas de nuestra selección de Costa Rica. Suponiendo que dice la verdad, quiero pensar que el MAE ya que le echaron, ni fu ni fa, y dice la verdad. Pero el MAE me dice que cuando el MAE viene a trabajar con la selección, el MAE lo que quiere es que la selección de Costa Rica, encontrar un entrenador que haga una selección de Costa Rica en Centroamérica donde sea, primero, agresiva, que sea una selección dinámica, que sea vertical, que busque dominar los partidos y que sea un equipo ordenado. Esas 5 cosas, yo hoy se las pediría también a mi forma de ver el fútbol y lo que yo quiero para mi selección, se las pediría exactamente igual al próximo director de selecciones, quien sea, Henry Duarte, Una González, Chope, la prima, quien sea. Entonces, cuando un mae me dice esto, y asumiendo que el mae dice la verdad, cuando el mae me dice estas carajadas, bueno, hey, si viene otro entrenador, o perdón, otro director de selecciones, y me dice que lo que el mae quiere es que la selección, en lugar de agresiva, pues sea timorata y que lea mejor cada partido dependiendo de con quién va a jugar el rival, a ver si hay que jugar a la defensiva. Que en lugar de ser dinámico, sea un poco más pasiva. Que en lugar de ser vertical, mejor se quede jugando horizontal cada vez que pueda o cuando sienta que es necesario. Que no se preocupa en dominar partidos, por supuesto, porque dominar no va a ser lo nuestro. Y que bueno, que si es un equipo ordenado, bien, pero si no es ordenado, bueno, siempre y cuando se saquen los resultados. Un director de selecciones me sale con ese discurso y yo me agüevo. Probablemente sea efectivo, pero eso de que eso es lo que necesitamos en Centroamérica, o que aquí nosotros no somos Brasil y que tenemos que juntarnos con lo que hay, a mí eso me cuesta digerirlo, me cuesta Sí, digerirlo. Alex, lo que pasa es que hoy, como lo vimos, es decir, yo quiero una selección que tenga posesión de la bola al 70%. Sí. Yo quiero una selección ofensiva. Sí. Yo quiero es una selección que proponga y meta, sea de los que golea, que tenga un fútbol como el del Barça. Es más, que tenga hablando de selecciones, que tenga el fútbol hoy dinámico, agresivo, alegre que tiene Colombia. Hoy, que tiene, es más, ni siquiera Argentina tiene ese estilo. Argentina es un estilo de Argentina en el sentido de posición, darme la bola y de repente hacen cambios de ritmo y Messi a la mano son golazos. Pero bueno, nosotros tenemos un Messi. Quiero eso. Una selección más buena, por supuesto, todos queremos eso. Pero una de las cosas que se le dijo al man, y ahí es a donde viene el análisis no tan emocional, es: tenemos los recursos. La selección, ¿cómo históricamente le ha ido mejor? Yo no estoy diciendo que estemos tachados y que tenemos una línea de 1 y 5. No, pero Costa Rica necesita una selección ordenada. Y si vos te vas a los números y las razones por las que echaron a Herrera de todo lado, mucho era por desordenado, porque se iban y terminaba trasteándole. O sea, entonces, ¿qué es lo que mejor se le adapta? Nosotros, por ejemplo, en Centroamérica somos protagonistas y vamos adelante y aquí y allá. Ok, perfecto. Pero luego nos agarra un equipo donde vamos y nos abrimos y nos meten 7 como nos metieron en Rusia, perdón, en Qatar, cuando España nos clavó 7. Entonces, hay que saber qué tenemos y qué se Ujú. puede armar y cuál es nuestra cultura. ¿Y la puedes cambiar? Sí, la puedes cambiar. Es más, el Ahí está ejemplo la jugada, perfecto se llama Panamá. ahí está la jugada, cambiarlo. Panamá es el ejemplo perfecto que se puede cambiar el fútbol. ¿Cómo era el fútbol de Panamá hace 10 años? Fútbol horroroso. Es más, todavía el fútbol de Panamá me sigue pareciendo bastante feo.
pero es mucho mejor que el Carrasquilla que es ahora, aparte. porque es un equipo que propone, es un equipo que tiene posesión, es un equipo que se dedicó, porque ¿cuál era si vos hace 10 años decías, ¿cuál es el fútbol de Panamá? Es un equipo que es físicamente bien dotado, es un equipo rápido, es un equipo que patea como ellos solos, Sí, porque el sí. número de faltas era enorme, y es un equipo que sale el contragolpe, y con la velocidad era ya, y lo más, la definición, que todavía hasta hoy no la han podido mejorar, eh, sigue siendo. Lo que pasa es que hoy llega muchísimo más al área rival, entonces entran más los goles. Bueno, el otro día vi un resumen de los goles de Panamá en el Mundial de Rusia y da vergüenza cómo entran esos goles, pero les entran, es al final de cuentas. Sí, sí. Entonces, a lo que hoy es, pero ¿cómo genera esto? Contratan un mae que viene con un proceso largo, empieza a Correcto, generar su cultura como Cristian y empieza a correcto, trabajar divisiones menores. Hoy Panamá no es solo correcto, protagonista en la selección correcto. mayor, hoy Pero Panamá es protagonista de sub-23, sub-20, 17, 15 y sí, nos pasan viendo la sí. rata en todas, hasta en el femenino. Sí, pero yo Entonces, no puedo esperar que las ligas ¿qué? menores acaten esos principios si yo no profeso lo mismo No, suave, desde por la eso. Pero selección entonces mayor. ponete en la fotografía, no te pongas en el proyecto a largo plazo. Hoy ya es un momento para plantearse eso, pero no en el momento que estamos. O sea, para mí entonces, si yo tengo que calificarlo así, hierro, porque vos calificás por los resultados a todo lo pasado, decís, madre, la cagaste, porque trajiste esa propuesta en un momento donde acaban de sacar a Lechuga, que Lechuga no era un mal característico por ser ofensivo, es un mal calculador. Es un mae que agarra y no todos los partidos te va a poner la misma alineación, sino que va a ser una variable, depende contra quién esté jugando. Y va a trabajar las herramientas y sabe poner sus piezas. Ordenado no es un fútbol ofensivo, es un fútbol calculador, es un fútbol de control de zona, no es de control de balón. Y Ujú, por ende, efectivo a la hora de ataque con las balas verticales, que fue lo que nos quedó de herencia. Sale ese mae y pones un mae ofensivo, vertical, o sea, te fuiste al extremo, desordenado sobre todo. Y realmente ahí es donde viene el conocimiento del área o del fútbol tico. ¿Cuál es la característica de Costa Rica, más del tico en general, pero del fútbol costarricense? Desordenados. Somos desordenados para jugar. Somos muy alegres y siempre hemos sido conocidos por técnicamente ser bien dotados, pero fatales en el orden. Entonces, hasta cuando llega un entrenador que nos pone en regla, como fue Pinto, como fue Lechuga, como son este tipo de entrenadores militares en ese sentido y que sacan los resultados. Entonces Costa Rica se ha dedicado a ser un poco más resultadista. No hagas ese cambio de estructural, de filosofía, cuando estás a 3 meses, a un mes de presentar con un mae que además tiene características supuestamente opuestas y como te digo, en el momento ni vos ni yo la veíamos venir y cuando el mae lo presentaron en el Melico Salazar como la gran vara, no lo veíamos de esa manera. Decíamos, es un mae que le van a poner bonito y no sé qué. Pero para eso, por, ujú. por eso vos y yo no estamos en la silla de ese mae. Entonces, a ese mae sí hay que justiciarlo por eso. A Porque Miguel hizo un Herrera, cambio en un momento no oportuno a para Miguel hacerlo. Herrera, No, a Ignacio Rier. pero él no lo escogió. No es que Pero quiere, o sea, bueno, lo bueno, propone. Es entonces que al comité, ok, está ahí bien. estamos, eso sí. Ahí es donde nace la inquietud mía de decir, pucha, ¿por qué estamos ajusticiando a este mae si al fin y al cabo el mae no fue el que puso al mexicano? El mae tuvo el mismo rol en poner al mexicano que hizo en poner al paraguayo. Por eso es que me cuesta remeter contra el MAE. Ahora, otra joyita. A ese MAE le pusieron 10 objetivos, a Miguel Herrera. Repito, cosas de las que yo no Pero tenía suave, te quiero ni hacer una idea. pregunta antes de que me la idea. Vos me estás Ajá. diciendo que el MAE vino y propuso, quiero un MAE así, quiero un MAE así, quiero un MAE así. Desde ahí, eso fue Ignacio Hierro. Sí. Quiero un MAE O sea, ofensivo, quiero una selección ofensiva, quiero una selección acá. Ok, esas son, desde ahí, lo el que él dice es que croquis esos son los del plan trazos que está él mal. quería para la federación. Que la elección el MAE dijo que la elección del Piojo Herrera era porque digo lo que él dijo, que el MAE querían a alguien que conociera el área, que supiera manejar la presión, dijo, y sobre todo que el MAE, yo me río, el MAE que tuviera capacidad de convencimiento. Entonces, a Yo me ese río de MAE, las tres, yo me río de las tres, porque conoce el área, sí, conoce porque es mexicano como jugador, el MAE no jugó nunca en eliminatoria. Que el correcto. MAE, que el MAE, ¿qué fue la otra? El MAE había dicho que lo que querían alguien a corto plazo disponible para acabar el O- ciclo de clasificar al Sí, pero mundial, las tres que dijiste, conocimiento del área, eran y la que segunda, conociera el área, que tuviera capacidad de convencimiento. fatal, no se Ay, convencía ni él había solo. otra, no me acuerdo, no me Y, acuerdo. esa era importante que El dijiste. MAE lo que digo es que este MAE fue como para apagar el incendio de clasifiquemos al mundial. Ahora, el MAE lo propuso a él y a otra gente.
él no lo escogió, lo propone, pero él no lo escogió. Eh, por eso es que yo al MAE le Ya puedo me acordé, que sepa manejar la presión, porque ese fue de la selección de México, porque llegaron un par de entrevistadores, se metieron con la familia y le metió un manazo a un periodista. sí, Es que estoy de es acuerdo. que cuando analizas todo eso, decís, bueno, no importa, está bien, tal vez él no le puso la firma, pero el man presenta un plan y propone estos maes que también el comité puede haber dicho, no mae, ninguno, adiós, la siguiente terna. Ahí es donde tuvo que haber parado esta vara. Ahí es donde tuvo que haberse Pero el man devuelto también eso, es responsable, el man es muy sin responsable. duda. El MAE tiene su tajada de responsabilidad. Ahora, lo duro del puesto de director de selecciones es que al MAE le dieron 10 objetivos. De nuevo, yo no tenía ni idea. Evidentemente, director de selecciones incluye las menores y la femenina. Y al MAE le pusieron objetivos de que el MAE tenía que, en la sub-17, tiene que llegar hasta aquí en el Mundial. En la tal, tiene que llegar hasta aquí en la UNCAF. En la nacional, la mayor, tenemos que ir al Mundial, ganar la UNCAF y bla. El MAE le pusieron 10 objetivos así, los que yo no tenía ni idea. El MAE Sí, solo el falló MAE tenía 2. de las menores. Esas fueron las defensas del MAE, que el MAE El MAE, clasificó yo otra no vez tenía ni a idea. El mundiales MAE falló lo de infantiles. la selección femenina, que creo que llegó a no llegó a la semifinal, creo, o no ganó o la semifinal de un mundial, creo, y falló a la selección mayor que no clasificó al mundial. Es que ya con eso borras todo. Correcto, correcto. Pero entonces, vas a tener entonces el próximo director de selecciones que traigas. Entonces, ¿qué firmamos? Que el MAE crucifique. O sea, si el MAE hace una cagadota en las ligas menores, en la liga femenina, pero nos lleva al mundial, el MAE es un buen director de selecciones. ¿No? Entonces, ¿dónde queda el discurso de empezar desde las ligas menores, proyecto a largo plazo? Es que, Alex, para mí, no es, o sea, uno es que quedamos fuera y otro es cómo quedamos fuera y otro es qué grupo teníamos para quedar fuera. Ahí no toda la Uf, responsabilidad es de él. sí, No, estamos de acuerdo. Ahí pasa para mí el mayor responsable, que es Brico. O sea, él es el mayor responsable de esto. En ese sentido, estoy ya de a la hora acuerdo. de tomar las decisiones de que más es responsable, ya ahora hablando a nivel era responsable de desde que se le fue Chope, no buscar otro asistente, desde que no había motivador y le dijeron, madre, metamos un motivador. Me dijo, no, hombre, yo los motivo a todos. Bueno, o sea, ni siquiera opinar de eso, porque ese man no se motiva ni solo. Y, y, y luego las decisiones que ya son repetidas de las pésimas decisiones que tomaban los partidos en los momentos, en la selección, en la manera de convocar, todo este tipo de cosas. Sin embargo, es que al final vos no, ahí no puede ser subjetivo. Mano, no quedamos fuera porque teníamos que ir al Azteca y teníamos que ganar 2-2, diferencia de 2 y nos faltó uno. Pucha, cómo dolió, pero la selección puso. No, quedamos fuera porque Haití saca el punto que nunca había sacado acá y vamos a Curazao, todos, incluidos vos y yo, a pasear y la selección también, porque lo que fuimos va a ser un paseo allá, recreativo, porque fue una mejenga vulgar de las más es el partido más triste futbolísticamente que yo le he visto a la selección. Sí. Eh, entonces vos decís, o sea, claro, el fondo hay que valorarlo, pesa mucho, pero la forma, yo no estoy en desacuerdo que roben cabezas, porque es que entonces no, fue una decisión muy sensible que se tomó mal y terminó fatal. Ujú. Si Es más, vos hubiéramos, y yo hablamos, aunque clasifiquemos al Mundial, Miguel sí, Herrera tiene que irse. sí. Y Y por eso lo ende, hablamos cuando empezó posiblemente el luego MAE a hubiéramos actuar hablado muy de Ignacio Higuera. errático. Cuando el MAE empezó a hacer aquellas entrevistas raras, se hizo el toque de Waston y vimos como que el MAE dobló las piernas al final llamándolo después de que había dicho que no y no sé qué. Todo, Sí, sí, desde eso que se sí. mandó, desde eso hasta cuando se arrebató los peluches con Dieguito, o sea, en media entrevista, o sea, Sí, sí, todo mal sí. con él como profesional, con uno de los calificadores que según Hierro tenía que tener, que era control de la presión. Ujú. Cuando el malo presionaron, desde patear botellas hasta agarrarse con periodistas, hasta decir que no iba a llamar a alguien y cuando le metía presión lo terminaba llamando y algunos ni siquiera los terminaba poniendo. Sí, sí, Entonces, sí. pero bueno, ¿cuánto falta para la elección? Creo que ellos dijeron que en 2 semanas van En 2 a semanas cogen director de selecciones. director de selecciones. Y de ahí, bueno, eso es otra. No hay director de selecciones y están con ternas de entrenadores actualmente, A que eso se me acuerdo vuelven a más hablar de todavía. la ¿Quién misma, suena? de los mismos recetados que ya Hierro dijo que nos patearon. O sea, porque ahí yo también escuché, Osorio vuelto a y escucharlo, Osorio lo volví a escuchar. el MAE dijo que ya había entrevistado gente. Antes de que lo echaran, ya había entrevistado a Batista y había entrevistado a otro carajo. O sea, que ya está, antes de que lo echaran, evidentemente.
O sea, que el mae ya estaba ahí haciendo la jugada. Desconozco, evidentemente no tengo ni idea. Pero ahora, me parecería muy impropio, don Osael, poner un entrenador antes de que antes que el llegue el director de líder. selecciones. Bueno, es que Intuyo que eso no depende, ¿por qué? pasaría. Si él no lo elige. Entonces, ¿para qué? Él puede hacer esa terna. Entonces no hagas el paripé de contratar a un director de selecciones. Bueno, pues O será sea, para otras cosas menores, pues, de exacto, selecciones agarra a un menores, mae de sencillos. selecciones menores. Más decirle, más con este entrenador te la tenés que jugar y ese es el objetivo y ya, porque él no lo escogen. Pues yo no No lo me veo tan suena. mal. Si realmente ese es el rol de los más y no escogen al entrenador, pues, vale, y que lo Sí. escojan, le da igual. Sí, sí. Bueno, depende de quién escojan también y cómo le va, porque esa es otra. Si escogen al entrenador primero y luego al director de selecciones y luego en los amistosos que tenemos en marzo, el mini mundial ahí de la pellejera, nos va como una nalga. Es que don Osaé nos trajo un Es entrenador y que el director de siempre va a selecciones haber ni un fu ni fa. culpable. Sí, Sí, pero por lo bueno, menos tiene que haber un intento de pero hacer las luego le cosas van a con decir al cierto MAE, orden. sí, pero luego le van a decir al MAE, MAE, venite, escogete un entrenador, pero ¿sabes qué? Tenés 3 semanas, porque en un mes jugamos contra Inglaterra y 2 semanas después vamos a que también Colombia, mamá, o sea, es que Ahora, lo que pasa es que en esa vorágine, Diego, en algún momento va a haber que sacrificar, en algún momento te lo deje caer. Si queremos nosotros hacer de verdad un proyecto a largo plazo y se da el milagro en Costa Rica que escogemos bien, se alinean los planetas y queremos darle que continuidad a un nunca se ha dado, proceso, ¿verdad? Históricamente nunca hemos logrado empezar y terminar no, un proceso completo. estoy de acuerdo. Pero si eso llegara a pasar, habrá que sacrificar eventos. O sea, no podemos, da igual en qué año lo contrates y en qué en mes del año lo contrates, el MAE va a llegar verde a su primer mundial, fijo, fijo. Por lo menos a una Copa América va a llegar de nada. O sea, en una de esas, sea una Copa América o Copa de Oro o No, en un yo te mundial, compro la Nations League, que es este año. Ya, si lo contratamos en el primer semestre, la Nations League tenemos todo el permiso de hacer un tortazo. Pero ya el no otro sé, año, no ya el sé. equipo tiene que Yo empezar a dar sé, una evolución. vos y yo sí, yo definitivamente sí, pero yo no veo ni a la prensa ni a la afición de Costa Rica perdonando un ridículo histórico en la Nations League, en favor de un proceso, iniciarlo desde el principio, no te digo llevar a la sub-21, pero tal vez a la sub-23 o algo así a largo plazo. No sé yo si Costa Rica va a aguantar al entrenador y ya de paso ni al director de selecciones de turno No, probablemente. sí lo No sé. aguantan. Yo creo que sí lo aguantan independiente de lo que pase este año. Y aquí podemos ver la gestión de Osael. O sea, realmente Osael no es un de quitar y poner gente tan al tarantantán. Mm, mm. O sea, bueno, Luis Fernando Suárez estuvo en el periodo anterior. Lo aguantaron. El man sí lo sacaron al principio porque ya había un tema. O sea, es que ese fue un error de haberlo renovado y el man lo tuvo que sacar y pagar una decisión porque ya se negoció mal. Pero Sí, luego entra Lechuga y el man se le va. Y mete este man y lo dejó hasta el final. O sea, lo sí. dejó hasta el final. Sí, no, Y, y hasta el el, fi- mae y, no a- y es, al final él murió con la decisión y las botas puestas. Morimos todos con, sí, morimos con, todos con con él. ese man. Que al final lo Sí. decía, lo decía Yacine. Lo que más tristeza es que el man se regresa a México y ya, y pasó, y todo. Y aquí nosotros seguimos aquí hablando de esto, 9:30, y el man ya está echando sus tequilas y tacos en México tranquilo, ya contratado con. ¿Qué club contrató al final? Del Atlanta, yo no sé cuál fue el Lico, de México. no, pero eso va a pasar igual si es costarricense. Si es un extranjero, hace lo de Miguel Herrera. Si es tico, lo que hace es que se mete y se esconde en su finca de Belén 5 años. Hasta que tenga que volver a salir a sacar la 31 adelante. Exactamente. Machillo la Cele. Machillo Saludos director de para Machillo. selecciones. Ojo, ojo, ojo con eso. Yo creo que no es ningún disparate así, no es hablar de borracho. O sea, el mae, nada más que no le den un micrófono y que no le den galletas al compa. O sea, El, que ma- no, no lo agarre. el macho es el mismo ejemplo de, se me da el nombre, el entrenador de Italia 90, el que nos clasificó. Bora Milutinovic. No, Don el que Bora nos para nosotros. clasificó. El Ah, que nos Marvin clasificó. Rodríguez y Moyano Marlon Reina. Rodríguez. Es la misma. O sea, el MAE da suficiente para el área. A la hora de salir Bueno, y ya ir a otra, nos da la estadística que los mejores mundiales de Costa Rica es con mano dura y con extranjeros. Don Bora correcto. Milutinovic, don Jorge Luis Pinto. Sí, Los sí, sí. dos estandartes que nos han llevado al punto más alto del fútbol de Costa Rica. Poniendo el Y los que corazón han manudo a cambiado un todo. lado y lo que vos ¿Ah? sabes del machillo en Rusia, poniendo a un lado lo manudo y poniendo a un lado lo que hizo el machillo en Rusia, olvidándote de eso, el MAE sería candidato a dirigir la CELE. Sería un MAE propenso a agarrar la CELE y poder hacer cosas con los carajillos que tenemos. ¿Sabes qué Teniendo en pasa? Es que cuenta que somos ahora tan está el CAR, brother, emocionales. ¿Ah? que ahora teniendo en cuenta que ahora está el Centro de Alto Rendimiento de la Liga, que en la liga, las ligas menores de Alajuela están nutriendo, de acuerdo a todo el mundo, que están, el machillo
o sea, no te digo que eres la selección, pero si no supiera, si man no hubiera hecho lo de Rusia, yo, Ah, yo no no. estaría en Si el contra mae ya no de hubiera que pongan tenido a la ese mae. oportunidad en Rusia, sería candidato. Es más, ya lo hubieran agarrado. O sea, ya Pero él hoy sería el entrenador de la selección. eso fue hace De 8 fijo, años. de fijo. Lo que pasa es que el mae ya tuvo el chance. Y el mae tuvo el chance viniendo de hacer unos papeles importantes con la liga. Sí. Y el mae llega, agarra la selección. Lo de Rusia, yo no voy a decir que fue fatal, pero fue desteñido. O sea, no hubo nada muy allá y veníamos con o sea, con un Es estandarte que así Brasil enorme de 2014 fue Brasil. que ibas ya ¿Cuál es el perdiendo, problema que yo le vi? Lo único que yo le digo al macho, mira, mae, es que ahí estuvo mal, es que si ese mae se caracteriza por agarrar gente, menores, hacer los carajillos, como dice él, los muchachos de perfil interesante, este, de ahí en Rusia no lo hizo. Y se No, fue con los mismos maes y la misma fórmula y la misma vara a encerrarse. otros Entonces, tiempos. de ahí, ¿habrá madurado o no? No sé. Yo siento que la gente está tan eufórica con el mae que de él. Guima es un mae que volvió a la selección. El Uy, mae jugó alegre con Corea y Japón. Tuvo una selección de oro. Yo creo que ahí en Corea tuvimos para hacer mucho más. Y ujú. paz descanse nuestro Winston Pipes, ¿verdad? En su momento. Mae, Murió Winston. sí, ese mae hizo un gol contra Turquía y a los 2 minutos falló el otro. Que Ah, yo pensé que el mae, pero pensé que, me acuerdo, nos pero hubiera pensé que se puesto había en muerto el octavos. mae. No, no, oiga, en paz descanse, ya después de Ah, hacer ok, una ok. selección ya de fútbol nunca Sí. más. No, never, never. Que no me vete ese mae, porque es el que organiza the Fathers League, mae, es broma, Winston. Ah, es cierto. No, no, a ese no le da. Un saludo ahí para toda esa gente de Fathers League y todo, para que no se. Señor Parks. Brother, y lo que trajo a Ramírez, lo que lo sacó del ostracismo, fue que el mae quería entrenar chamacos, dirigir chamacos. Y el mae empezó, después del ¿Quién? ostracismo en la cueva, el machillo. Mm. El mae empezó, después de ese episodio, en las ligas menores de la liga, sacando chamacos, y eso al fin y al cabo lo que lo motivó a salir de la cueva. Entonces, bueno, si no me lo crees poner entrenador de la mayor, lo entiendo, lo entiendo. No me molestaría verlo, aunque sean estos fogueos, pero lo entiendo. Pero ¿por qué no poner ese mae entonces de director de selecciones y dejarlo y que se coma el pedo de No, las ligas no, menores? ese mae es un puesto demasiado, pero ya te voy a decir en dónde. Es un Por puesto, chabacano. el director de selecciones es demasiado de oficina, por decirlo así, para el mae. Ese mae es un mae que le gusta estar ahí en cancha. Pero, por Oler ejemplo, zacate. yo ese mae perfectamente ponerlo a dirigir la preolímpica, la 23, la de 15, la 17, todas juntas si querés. Porque ese mae es un formador. Ese man, yo me acuerdo de un texto que dijo de Matarrita, ¿no? Es que llegó Matarrita y ese muchacho no se me sabía perfilar. Le enseña a perfilarse. O sea, y Matarrita hoy como lateral de los maes que de una vez el mae agarra y hace tenis y se perfila Letal, el súper bien. compa. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí él tiene un buen puesto. Yo creo que ya para la selección, el mae ni siquiera va a querer, ya está demasiado quemado, el mae no quiere No, es broncas, el que man es cierto, es cierto. ya no quiere Además, se broncas, le el dio mae y muy sabe duro que al eso es machillo comerse un después de Rusia. chicharrón gigantísimo. ¿Y para qué? Si el mae ahorita está en la liga, es el mae, el entrenador más querido de Costa Rica en este momento. Innecesario, Mae no va a querer. innecesario. O sea, mala opción, no. Es más, si fuera efectivo y él dijera que sí a todo, para mí el macho es un mae que te puede, no te vayas cuando te diga eso, pero es un mae que si seguimos con la idiosincrasia, es un mae que perfectamente para salvar la tanda en el último momento, pero no es un mae que yo siento que va a Saludcita. agarrar el Chao. proceso. Ya, Exacto, huevón. Huevar pero, uno. pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. Tenemos 2 semanas para directores de selecciones, Sí. entrenador probablemente lo mismo, y nada, y hoy juega la liga, Ah, cierto. ¿A qué hora hoy juegan? juega el campeón nacional, Exacto. Son las 7:30 acá. ¿A qué hora juegan? A las 8 hasta las 9 hora mías. Costa Rica a las O 8, 10 o por ahí. sí, contra Ok, bueno, Liberia. a ver dónde lo agarro pirateado aquí en internet o algo. Bueno, Bueno, está entonces bien, ya tenemos eso entonces, masticado. ¿Qué hacemos? Nos juntamos otra vez en un par de semanas ahí para ya par de semanas a criticar ver al el director de avance. selecciones de turno, digo yo. Para Exactamente, empezar a exactamente. tirarle pedrada. Ahí vamos a estar hablando de cómo contrataron a Guanchope, ¿no? A González y Ay, me un Dream Team huevas. ahí. Ya ahora está la cervecita, me va a caer mal. Bueno, Bueno, Diego, estamos está pendientes bien, pura entonces. vida. Buenas noches. Eso, un abrazo. Muchas gracias a todos ahí por acompañarnos en la libreta de la serie. Nos vemos en 2 semanas o por ahí. Saludos, chao. Chao.